Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. En esta oportunidad les vengo a traer un arma bastante interesante para combatir lo que es el gambito de dama, una de las aperturas más utilizadas a nivel mundial en todos los niveles y que de paso se ha hecho muy popular desde que salió su serie del mismo nombre en la plataforma Netflix. Realmente allí fue un boom y en muchísimas partes del mundo todos querían jugar el gambito de dama. Es por eso que necesitamos una defensa bastante atractiva para poder combatirla. Es por eso que les traigo lo que es la variante o la defensa Cambridge Springs contra una de las líneas más clásicas del gambito de dama. Una defensa realmente interesante que puede complicar mucho a la blanca si no conocen las líneas principales y también si las conoce pues nos puede llevar a una cómoda igualdad. Como siempre, antes de ver este video les recuerdo que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita para que no se pierdan del contenido que estamos subiendo. Recuerden, para ustedes esto es gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Como sabemos, el gambito de dama inicia con la jugada D4 por parte de las blancas y las negras juegan D5, tras lo cual las blancas juegan C4 e inmediatamente parece que regalan este peón de C4, pero si la mayoría conoce estas líneas sabe que ese peón es difícil de mantener defendido. Por eso la Cambridge inicia o sigue con la jugada E6, defendiendo allí el centro, caballo C3, jugada natural, caballo F6 y alfil G5. Diríamos que esta es la variante clásica del gambito de dama. El alfil sale clavando el caballo y desarrollándose al mismo tiempo. Caballo B7 por parte de las negras. Y esta es una jugada bastante interesante ya que le ofrece a la posibilidad a las blancas aparentemente de ganar un peón, pero realmente este es uno de los trucos más antiguos que existe en este tipo de posiciones. Por cierto, tengo un video donde están estas trampas más comunes que deben conocerlo. Por acá se los estoy dejando en una tarjeta. Bien, aquí las blancas, si no conocen esta trampa, pueden perder muy rápido. Fíjense que tras la jugada C por D5, aparentemente luego de E por D5 y caballo por D5, las blancas ganaron un peón porque el caballo de F6 está clavado. Pero no todo es lo que parece. Las negras realmente ganan y sacan mucha ventaja con la jugada caballo por D5 entregando su dama, ya que tras alfil por D8 y alfil B4 jaque, poderosa jugada intermedia, las blancas no tienen más remedio que sacar su dama a D2 y tras alfil por D2 jaque, además rey por D2 y rey por D8, si se dan cuenta las negras quedan con una pieza de ventaja a cambio simplemente de un peón, lo que por supuesto no es suficiente compensación y las negras tendrían ventaja decisiva. Así que mucho cuidado con este tipo de trucos. Por eso tras caballo BD7, los jugadores de gambito de dama saben que aquí lo más natural es jugar, por ejemplo, E3 o caballo F3. Ahora las negras continúan con la jugada C6, reforzando el centro, pero además esta jugada tiene otro propósito. Tras caballo F3 viene la jugada dama A5, con lo que entramos en la variante Cambridge Springs. Si bien algunas veces les he recomendado que la dama no se debe sacar tan pronto en la apertura, en esta posición en específico sí está, digamos, justificada esta salida rápida de la dama negra. Y es que si se dan cuenta, el alfil de casillas negras ya se desarrolló y no puede volver a la casilla de 2. Además, la dama desde A5 está clavando al caballo de C3 y también especula sobre el mismo alfil de G5 en cualquier momento que ese peón de D5 negro no esté. Así que la jugada completamente justificada. Ahora es en este momento donde las blancas deben tener cuidado y hacer los movimientos correctos o pueden quedar muy mal. Comencemos con algunas de las jugadas más típicas en estas posiciones. Por ejemplo, la jugada alfil de 3, una jugada aparentemente natural que busca desarrollar el alfil para enrocar, pero si nos ponemos a pensar un poquito más profundamente nos damos cuenta que tras la jugada D por C4 de las negras haríamos perderle un tiempo a la blanca ya que el alfil debe moverse nuevamente. Y ahora las blancas tienen dos opciones. La primera de ellas es la que parece más natural, que es capturar con alfil por C4. Y ahora simplemente las negras juegan caballo E4, tras lo cual amenazan el caballo de C3 y amenazan el alfil en G5. Lo que les comentaba, este alfil es víctima de muchas amenazas en algunas de estas líneas.
Tras alfil h4 para salvar el alfil, las negras simplemente obtienen una ventaja con caballo por c3, b por c3 y dama por c3 jaque, ventaja material, tras lo cual ya las negras están muy bien, no tienen ningún problema y de hecho tienen un peón de ventaja. Así que después de, por ejemplo, d por c4, las blancas también tienen otra opción, que es jugar alfil por f6 para quitarse la amenaza de ese alfil en g5. Pero ahora simplemente las negras pueden continuar con c por d3 y tras alfil h4 para quitar el alfil, entonces b6 y las blancas no pueden capturar de momento el peón de d3 o no deberían hacerlo, ya que tras dama por d3 directamente vendría alfil a6 y fíjense en esa belleza de alfil blanco. Domina toda esa diagonal a6 f1 e impide al mismo tiempo que las blancas se enroquen por ahora. Así que las negras aquí ya están bastante bien. Y además, algo adicional es que se quedaron con la pareja de alfiles, un recurso muy valioso en este tipo de posiciones abiertas. Así que, como les decía, luego de la jugada dama 5, vemos que el alfil por d3 no parece la mejor opción. Veamos esta otra opción que es caballo d2, una de las variantes típicas y más teóricas en esta línea. Tras este movimiento, las negras simplemente pueden continuar con d por c4 y fíjense que amenazan directamente al alfil de g5. Ya el peón de c4 no puede ser capturado inmediatamente porque se caería el alfil y por eso las blancas deben jugar alfil por f6, ya que, como les dije, si peón se captura se pierde el alfil. Entonces, tras alfil por f6, caballo por f6, caballo por c4 y dama c7, llegamos a una posición en la que las negras realmente no tienen ningún problema. Además, se quedan con la pareja de alfiles. Si bien el alfil blanco no se puede desarrollar o no tiene muchas casillas de momento, esto es temporal, ya que una jugada como b6 y alfil a6 o alfil b7 parece interesante. Entonces aquí yo considero que la posición está básicamente igualada. Las negras tienen la pareja de alfiles y tienen que tratar de activarla de alguna manera, pero ya no tienen ningún problema. Y ahora revisaremos luego de dama a5 otra de las líneas principales, que es capturar simplemente con c por d5. Tras este movimiento, ahora las negras pueden jugar e por d5 y nuevamente las blancas tienen que tener cuidado con sus movimientos. Por ejemplo, tras la jugada alfil d3, ahora sí aprovechando para desarrollar el alfil, digamos, ya que no existe la amenaza de d por c4, ahora las negras tienen la bonita jugada caballo e4, una línea que busca complicar aquí la posición. Fíjense que se amenaza ganar un peón con caballo por c3 y además nuevamente se está amenazando el alfil de g5. Por eso con este movimiento básicamente se obliga a las blancas a cambiar o a sacrificar su pareja de alfiles, ya que la jugada caballo por c3 parece bastante fuerte. Así que luego de la jugada alfil por e4 viene d por e4, se amenaza el caballo en f3 y el alfil en g5, por lo cual las blancas deben hacer caballo e5. Y tras caballo por e5, d por e5, ahora las negras también deben tener mucho cuidado en este momento y no dejarse llevar por la ganancia de material. Ojo, la jugada dama por e5, que parece tentadora ganando el peón, es realmente un error garrafal porque se consiguen con el penoso mate dama de 8 y la partida terminaría de inmediato. Así que mucho cuidado con capturar peones sin primero verificar correctamente la posición. Por eso en este momento la mejor jugada es simplemente alfil b4, continuando con la presión. Con este movimiento se amenaza a ganar un peón con la jugada alfil por c3 y se amenaza además jugar enroque corto, tras lo cual ese peoncito de e5 parece que está quedando bastante débil y no será tan fácil de defender. Ya en esta posición las negras deben tener una considerable ventaja, ya que tienen la pareja de alfiles en una posición que se está abriendo bastante. Y lo que les digo, ese peón de e5 parece una debilidad bastante importante. Así que ya aquí las negras no tienen ningún problema. Así que volvamos nuevamente a la posición tras la jugada e por d5. Ya vimos que la jugada alfil d3 no es tan buena como parece. Y entonces las blancas tienen otra opción, que es jugar aquí caballo d2. Una jugada para tratar de impedir la jugada caballo e4.
Las negras aquí debe jugar alfil B4, continuando con su desarrollo, amenazando en C3, amenazando en rocar a la siguiente jugada. Y ahora, por ejemplo, las negras, nuevamente las blancas deben tener cuidado con el orden correcto de jugadas. Por ejemplo, aquí una jugada como torre C1, que parece muy natural para defender allí el caballito de C3, se consigue con la jugada nuevamente molesta caballo E4. Y tras caballo de por E4, por ejemplo, D por E4, se tiene la jugada, por ejemplo, alfil F4 para defender el alfil de G5. Y ahora, nuevamente, las negras disponen de un recurso muy bonito que es dama por A2, aprovechando esa clavada del caballo en C3. Así que mucho cuidado, las negras vuelven a ganar material gracias a esta interesante clavada del caballo en C3. Por eso la jugada torre C1, aunque parece muy lógica, no es la correcta. Las blancas aquí deben jugar dama C2, por ejemplo, defendiendo allí el caballo de C3. Pero nuevamente las negras con una sencilla jugada como enroque no tienen ningún problema. Se han quedado con la pareja de alfiles, tienen una posición bastante activa. Y de hecho, si no quieren cambiar su pareja de alfiles, pueden devolver el alfil negro a D6 y su dama C7 y tendrían allí un pequeño ataque sobre la casilla o el peón de H2. Así que bien amigos, ¿qué les pareció esta variante o esta defensa Cambridge Springs contra una de las líneas clásicas del gambito de dama? Realmente que a mí me parece muy interesante porque obliga a las blancas a conocer las líneas principales y algo que a mí me gusta sobre todo es que si se fijaron en varias de las variantes, las negras se quedan con la pareja de alfiles. Recordemos que la pareja de alfiles si se pueden activar pueden ser sumamente peligrosas en las posiciones abiertas. Así que esto es lo que realmente me parece más interesante de esta línea, por lo cual la recomiendo bastante. Así que sin más que decirles, si les gustó el video, me pueden apoyar como siempre dándole un buen like y por supuesto suscribiéndose al canal, además de activar esa campanita para que no se pierdan los videos y todo el contenido que subimos al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.